¿Mantendríais a Xavi pase lo que pase? Pase lo que pase, Sí, yo pase lo lo que mantendría. pase. De Mourinho, está ahí. Pues sí, a mí me encantaría que fuese Zidane. Hoy ha habido actitud, la verdad que los jugadores han jugado bien, la pelota no ha entrado, pero bueno, esto es lo que hay. Hasta los huevos de los jugadores. Japón, os merecéis lo mejor, ¿vale? Pero estos no se merecen nada. El público nunca falla, pero cuando ves que el equipo está luchando, pues no se silba, hombre, se ha silbado y todo, un poquito. Luego también se ha animado, también. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッコフットマサのマサです。ホームでセルタに敗れ、マンチェスターシティ相手にも負けて連敗してしまったら、シャビアロンソ監督解任の可能性もあるのではないかというピリピリしたムードの中、まさかの本当に連敗してしまいました。でも負け方にもいろんな負け方があって、今日はセルタ戦とは違って選手たちの態度、姿勢が一変していました。これを現地マドリースタたちはどう受け止めているのか、そして試合前のサポーターインタビュー、雰囲気も含めマヨール広場からの街ブラ映像もお届けするので、最後までぜひご覧ください。それではバンチ。よくチャンピオンズリーグ当日のお昼頃、プレミアクラブとか来るって時は大量のサポーターがここマヨール広場でどんちゃん騒ぎしたりするんですが、やはりいかんせん寒いし、ちょっと小雨も降ってたりするので、とにかく天気最悪、プレミアクラブのサポーターからしたら慣れていると思いますが、イメージ通りのスピンじゃねえじゃねえかよっていうのはあるのかもしれませんね。今のところお昼の2時半ですが、あましサッカーのチャンピオンズリーグの雰囲気は感じられません。みんなマヨール広場、毎年この時期に出るクリスマスマーケットに夢中です。このマヨール広場の建設が計画されたのは1560年、太陽の沈まぬ国と呼ばれるほど国が繁栄していたスペインの黄金時代です。その黄金時代を築いたのがフェリペ2世、そしてその息子さんがこのフェリペ3世なんですが、お父さんとはもう全然違って、怠惰王という最悪のレッテルを貼られるほど、あんまり人気のなかった国王さんです。そしてこの銅像が作られたのは17世紀ですが、現在の位置に置かれたのは1848年。フランコ独裁者が勃発させた市民戦争の1936年までずっと呪われていたって言われていたんです。なぜかというと、この銅像からものすごい異臭がしていたんです。理由もわからないまま、時代も時代なんで、そりゃまあ呪われてるって思っちゃいますよね。そして市民戦争で、町が半壊し銅像も壊れたんですが、その時中から大量の骨が出てきたんですね。もう余計呪われてるってなって余計怖くなっちゃいますよね。よく見るとその骨は小鳥の死骸だったんです。そもそもどうやって中に入ってたのかというと、当時はお馬さんは口が開いてたんですね。でそこから入って後で出られない小鳥たちがそのまま亡くなってしまって、そこから異臭がしていたという、なんとも悲しい逸話です。
ストリートライブならぬステーションライブ。スペイン・マドリードではめちゃくちゃ普通の光景です。キックオフ3時間前、夕方6時でもベルナベウ周辺はすでにサポーターがわらわら。ただメトロ駅内だとキックオフ2時間前や1時間半前の日みたいに混み合ってはいません。でもじゃあなぜ今日こんなに早く来てるかというと、今日7時にチームバスを迎えるためにサポーターたちに向けて招集があるので場所取りをしたいと思います。早速もうポジション取りしてるサポーターがもう100人ぐらいいますけど、ここでちょっと頑張って前に行けるかどうかです。ここではなく、ここの青いフェンスの後ろに回れと。みんな全然言うこと聞かないですけど。やっぱりここにはいちゃダメって。Una final un poco anticipada para el Madrid para estas fechas, ¿no? Pues sí, es una final que tenemos que ganar para que siga Xavi y a ver si los jugadores corren de una puta vez. Porque, o sea, tú ya me estás diciendo que pues Xabi Alonso se la está jugando. Se la está jugando, claro, pero no es culpa de él. Si no corren, ¿cómo vamos a ganar? Ahí tienen que correr. Tú me lo venías avisando desde el principio de temporada. Sí, claro, que no quieren no corren y figura de tú. No es culpa de Xavi, es culpa de ellos que no corren. Yo vi el partido el domingo y jugaban nada, no, es que no jugaban nada, ni corrían, ni presionaban, ni nada, y todo no se los puede dejar a Mbappé. ¿Quién es el peligro de City? ¿Quién va a ser? La bestia Haaland. ¿Cómo se le para? Bueno, ya lo hemos parado 2 o 3 veces, vamos a ver, pero no sé, vamos a ver si hay suerte. Y Militao se lesionó, imagina, yo creo que Asensio lo va a parar. ¿Tú mantendrías a Xavi pase lo que pase hoy? Yo sí. Darle un poquito más, ya que se coma por lo menos el turrón y ya veremos.試合の交通整理によってすぐそこに住んでるご近所さんたちもえらい遠回りをしなくちゃいけないという弊害が出てしまいます。サンティアゴ・ベルナベウっていうレアル・マドリードのホームスタジアムに一等地に住むということはこういう弊害もあるということです。¿Cómo se va a recibir o tú personalmente cómo lo vas a recibir? Animando, da igual lo que pasen los resultados, aquí somos... Okay. Lo digo porque hay gente que opina que incluso se merece una pitada, pero para que reaccionen. Yo creo que no. Yo personalmente animando. Igual no me da el resultado, pero da igual si pero nos ganamos. Aquí somos madridistas igual. O sea, aquí animando siempre. Y en el tema jugadores o entrenador, ¿tú de quién estás de parte o de quién ves más culpabilidad? Yo veo más culpa en los jugadores, porque el año pasado estábamos más o menos igual y el entrenador ha cambiado, así que no puede ser culpa de los entrenadores. Es decir, que tú mantendrías a Xavi pase lo que pase hoy. Sí, yo confiaría en él. Más que nada porque hace un par de años que estaba Zidane, empezó igual o incluso a lo mejor un pelín peor y mira lo que nos dio. Así que yo confiaría.やっぱり決勝トーナメントじゃなくてグループリーグの試合、しかもクラブ公式の招集でもなく
非公式の招集だったためか、なんかあんまり物足りない声援でした。Vengo del recibimiento al equipo del bus allá en Concha Espina, pero aquí hay más ambiente. Y siempre hay más ambiente, en este callejón no está el ambiente siempre. Sí, pero como que además lo del bus, como no es oficial, ¿no? Pero es que he visto en redes sociales críticas a que hubiese recibimiento al bus a estas alturas de la temporada tan pronto. Que a ver si el equipo se merece más pitos que otra cosa. A ver si así reaccionan. Yo creo que había que haber pitado por lo menos el otro día en el partido. Por lo menos contra el Celta se merecían la pitada. Porque te sentiste como... Es una vergüenza, no corren ni nada. Hay que presionar, ir a muerte, están jugando la liga. ¿Qué tienen que hacer? Yo es que soy periquito, pero vengo aquí a acompañar a mi amigo Merengue y a disfrutar del partido. Oh, Periquito y Madrid, amiguitos, sí. Español y Madrid, bueno, sí, son clubes amigos, como dice Florentino. ¿Tú, Xabi Alonso, cómo lo ves? O sea, ¿lo mantendrías? No, Xabi Alonso hay que ir a muerte con él, si es que es el mejor entrenador que hay. El problema es los jugadores, no es otro problema que los jugadores que no quieren correr. Yo a Xabi Alonso lo mantendría. Yo opino, desde fuera hay que mantenerlo. Yo pienso que el entrenador no tiene culpa, porque yo lo que pienso es que hay mucho ego en la plantilla. Al final hay mucha estrella este año y pues por mucho que parezca desde fuera que Vinicius y Mbappé se llevan bien, sí, pero hay egos, parece como que se miden, como claro. Que... Siempre al entrenador hay que respetarlo, y el entrenador ha sido un gran jugador del Madrid, un gran jugador de fútbol. Al entrenador siempre hay que respetarlo y hay que hacerle caso. Aunque sean estrellas, en la camiseta hay que sudarla. ¿Mantendríais a Xavi pase lo que pase? Pase lo que pase, sí, yo pase lo mantendría. Lo que pase. No, yo creo que ya lleva la mitad de la temporada, es su última oportunidad. No podemos fastidiarla más, ya ha tenido mucho tiempo para estar con los jugadores, para hacerse con el vestuario y si no funciona, no funciona. ¿Y quién sería el relevo? Hombre, pues mucha gente habla de Mourinho, está ahí. Pues sí, a mí me encantaría que fuese Zidane, pero no puede ser porque va a firmar después del Mundial con la selección francesa, entonces, pero a mí me encantaría que fuese Zidane. Sí. Pero bueno, Mourinho sería durísimo. Sí. En todos los sentidos. Muy bien. O sea, ¿a ti te gustaría? Sí, a mí sí me gustaría. Sí. Pues sí, Mourinho para imponer ese respeto, digamos. Sí, eso que es que pensábamos que Xavi lo iba a tener, pero no tiene pinta. También es que los jugadores que tenemos son muy jugadores. Entonces, claro, también te la montan, pero bueno, tiene que estar ahí el entrenador para ponerles en su sitio. Va, momento para recibir al City, ¿no? Buen momento. El Madrid nunca tiene miedo, nunca puede tener miedo. Hombre, pero de City asusta a alguno que otro, ¿no? Nah, son 15 Champions, ¿cuántas tiene el City? Les asusta más el Bernabéu a ellos. ¿Cuántas tiene el City? Lobos más grandes nos hemos comido y los que quedan por comer. Eso es. Eso. ¡Vamos, Madrid! Venga, a la Madrid. A la Madrid. ¿Habéis visto la alineación? Sí. ¿Gusta o haríais un retoque o...? Yo mandaba a los dos extremos brasileños a tomar... o sea, los mandaría afuera del equipo. Sí, básicamente. Gonzalo me parece muy bien que lo meta y Valverde lateral también. Si juega en el Madrid tiene que jugar donde tiene que jugar. O sea, juega donde se le pueda poner. Y Gonzalo me gusta mucho, es un delantero español de la cantera. Es pedazo de escenario, la verdad. O sea, igual le pesa un poco. Yo no creo que le pese. Yo confío en él. Es jugador de la cantera, sabe lo que es el Madrid, sabe lo que es estar en el Bernabéu y va a dar la talla al 100%. Yo, teniendo en cuenta las bajas que tenemos, no me disgusta, pero sí que es verdad que yo con Vinicius tengo una fijación que le tengo un poco de asco, así que cambiaría solo a ese jugador. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que te produce...? Porque al principio ya no respeta al Madrid, ha dejado de... Ahora solo se centra en él y no en el equipo. A mí Vini futbolísticamente me gusta, personalmente no. Me parece que es un chulo. この前と同じハンバーガー屋さんに今回はもう少しグレードアップしたトマト、玉ねぎ、ちゃんとレタスも入ってるアンガス牛のハンバーガー。
Hoy ha habido actitud, la verdad que los jugadores han jugado bien, la pelota no ha entrado, pero bueno, esto es lo que hay. Se ha perdido, pero se deja a Xavi, tú lo mantienes. Sí, sí, hay que confiar en Xavi hasta el final, todavía queda mucha Champions, mucha Liga, los jugadores están demostrando que están bien, pero cuando no entra, no entra. Mira, tenemos muchas bajas y al final las bajas se notan, pero hoy el equipo ha jugado. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado la actitud, me ha gustado el compañerismo y que han estado ahí unidos y eso se ha notado. Muchas gracias. A ti. Hasta los huevos de los jugadores. Pero hoy ha cambiado un poco la actitud. Da igual, no es, con que la afición se ha puesto, vamos, animando y nada, no han podido. ¿Qué hay que cambiar? Que le echen más huevos los jugadores. Ni entrenador ni hostias, los jugadores tienen que poner más huevos. No le tienen respeto a Xavi. Va por un lado y ellos van por otro. Se ha perdido, pero ¿qué es lo que más les ha gustado? O sea, me acaba de decir que... No, la experiencia de venir a Bernabéu. Es que ellos son de Málaga, amigos de Málaga, yo soy de Madrid. Sí. Esto es lo más, el estadio más bonito que existe. Vamos, ¿eh? Y qué bonito ser del Madrid aunque pierda. Me ha encantado. Yo creo que el madridismo entero venía al Bernabéu un poco, pues bueno, noche europea, muy bien, pero no veníamos con muchas ganas. Quizás haya sido uno de los fallos. El público ha estado más combativo el equipo que el público. Sí, sinceramente, nos ha levantado a nosotros. Yo he visto poco ambiente hoy y lo he comentado, poco ambiente de Champions, que ya sabe usted lo que es el ambiente de Champions. Nunca puedes decir, si el Madrid no gana, no puedes decir que han cumplido. Pero han luchado los chavales. He visto un buen partido, cuando hay emoción, pues pasas el rato y disfrutas. No olvidemos que no deja de ser un espectáculo. El público nunca falla, pero cuando ves que el equipo está luchando, pues no se silba, hombre, se ha silbado y todo, un poquito. Luego también se ha animado, también. Muchas gracias. Gracias. The other day you say me that you like Rodrigo. Yeah. And today he scored. Yeah, he just had to be patient. He had a beautiful goal. That's a striker's goal right there. So I really like that. Xavi se va a tomar el jamón, ese que os tanto os gusta a vosotros, se lo va a tomar en Alemania, porque se va a la puta calle. ¿Estás indignado con Xavi? Muy indignado con Xavi, con Florentino y con Vinicius, con los tres. Pues no se salva ni uno casi, Ni uno, tío, ni uno. Japón, os merecéis lo mejor, ¿vale? Pero estos no se merecen nada. スペインにはクリスマスのトゥローネスっていう伝統的なアーモンドチョコレートのお菓子があるんですが、よくスペインのサッカースラングでクリスマスまでに結果が悪いと監督はクビになるかもしれないっていう表現を小野監督はトゥローネス食えねえなっていう表現があるんですが、さっきのおっちゃんはトゥローネスより生ハムトゥローネスじゃなくて生ハムをアロンソはスペインで食べれるのか、次のアウェイアラベス戦ホームのセビージャ戦で全てが分かります。チャンネル登録、高評価、アラートの通知設定、そしてハイプ機能もよろしくお願いします。メンバーシップもやってて、そこではマサのスペイン語講座という動画を月1でお届けしているので、ぜひ登録してください。それではアディオス。